Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo. El metanol es el alcohol más sencillo, se obtiene por reducción del monóxido de carbono con hidrógeno. El metanol es un líquido incoloro, su punto de ebullición es 65 grados centígrados, miscible en agua en todas las proporciones y venenoso. 35 mililitros pueden matar una persona. El etanol se obtiene por fermentación de materia vegetal, obteniéndose una concentración máxima de 15% en etanol. El etanol es un líquido incoloro, miscible en agua en todas proporciones, con punto de ebullición de 78 grados centígrados. Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo hidroxilo. Regla 2. Se enumera la cadena principal para que el grupo hidroxilo tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triples enlaces. Regla 3. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por ol. Regla 4. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se llama hidroxi. Son prioritarios frente a los alcoholes, ácidos carboxílicos, anhidridos, ésteres, haluros de alconilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. Regla 5. El grupo hidroxi es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo al hidroxi y el nombre de la molécula termina en ol. Los alcoholes son especies anfóteras, pueden actuar como ácidos o bases en disolución acuosa. Se establece un equilibrio entre el alcohol, el agua y sus bases conjugadas. El pequeño valor de la constante nos indica que el equilibrio está totalmente desplazado a la izquierda. El logaritmo cambiado de signo de la constante de equilibrio nos da el potencial de la constante del metanol, parámetro que indica el grado de acidez de un compuesto orgánico. Al aumentar el tamaño de la cadena carbonada, el alcohol se vuelve menos ácido. Los alcoholes primarios y secundarios pueden convertirse en albalcanos con reactivos como tribromuro de fósforo, tricloruro de fósforo, cloruro de tionilo y pentacloruro de fósforo. La oxidación de alcoholes forma compuestos carbonilos. Al oxidar alcoholes primarios se obtienen aldehídos, mientras que la oxidación de alcoholes secundarios forma cetonas. El trióxido de cromo, como piridina, en diclorometano permite aislar aldehídos con buen rendimiento a partir de alcoholes primarios. Se conoce como PCC, clorocromato de piridinio, al trióxido de cromo con piridina y ácido clorhídrico en diclorometano. Este reactivo también convierte alcoholes primarios en aldehídos.
El trióxido de cromo en medio ácido acuoso, reactivo de Jones, el permanganato de potasio y el dicromato de potasio oxidan los alcoholes primarios a ácidos carboxílicos. Los oxidantes convierten los alcoholes secundarios en cetonas. No es posible la sobreoxidación a ácido carboxílico. Los alcóxidos son las bases de los alcoholes, se obtienen por reacción del alcohol con una base fuerte. El potencial de constante de los ácidos conjugados son similares y el equilibrio no se encuentra desplazado. El ion hidróxido es una base demasiado débil para formar el alcóxido en cantidad importante. Los haloalcanos primarios reaccionan con hidróxido de sodio para formar alcoholes. Haloalcanos secundarios y terciarios eliminan para formar alquenos. El bromuro de isopropilo, sustrato secundario, elimina al reaccionar con el ion hidróxido. Tanto el borohidruro de sodio como el hidruro de litio y aluminio reducen aldehídos y cetonas a alcoholes. El etanal 1 se transforma por reducción con el borohidruro de sodio en etanol 2. Otro método para preparar alcoholes consiste en la reducción de aldehídos o cetonas a alcoholes. El método más simple es la hidrogenación del doble enlace carbono-oxígeno, utilizando hidrógeno en presencia de un catalizador de platino, paladio, níquel o rutenio. El etanal 1 se transforma por hidrogenación del doble enlace en etanal 2. Los alcoholes se pueden obtener por apertura de epóxidos, oxaciclopropanos. Esta apertura se puede realizar empleando reactivos organometálicos o el reductor de litio y aluminio. El oxaciclopropano 1 se transforma por reducción con hidruro de litio y aluminio en etanol 2. Un método de síntesis para alcoholes, ya estudiado en la sección de alquenos, consiste en hidratar el alqueno. Hidratación Markovnikov. En esta hidratación el grupo hidroxilo va al carbono con más sustituyentes. Se emplea como reactivo sulfúrico acuoso o bien acetato de mercurio en agua, seguido de reducción con borohidruro de sodio. Hidratación anti-Markovnikov. El grupo hidroxilo se adiciona al carbono menos sustituido. El reactivo empleado es borano, seguido de oxidación con agua oxigenada en medio básico, hidroboración. Los ácidos carboxílicos y los ésteres se reducen a alcoholes con el hidruro de litio y aluminio. Reductores más suaves como el borohidruro de sodio son incapaces de reducir estos compuestos. El ácido etanoico 1 se transforma por reducción con hidruro de litio y aluminio en etanol 2. Los éteres son moléculas de estructura similar al agua y alcoholes. El ángulo entre los enlaces carbono-oxígeno-carbono es mayor que en el agua debido a las repulsiones estéricas entre grupos voluminosos. En el caso de los epóxidos, la característica más relevante es la tensión del anillo, debida a ángulos de enlace muy distantes a los 109 grados. Los éteres son moléculas muy polares. Así, el dietiléter presenta un momento dipolar de 1,2. Este momento dipolar es aún más importante en éteres cíclicos, oxaciclopropano, tetrahidrofurano, que presentan momentos dipolares sobre 1,8, similares al agua.
La nomenclatura de los éteres consiste en nombrar alfabéticamente los dos grupos alquilos que parten del oxígeno, terminando el nombre en éter. Veamos algunos ejemplos. Etilmetiléter, ciclopropilmetiléter, dietiléter. También se pueden nombrar los éteres como grupos alcoxi: metoxiciclohexano, 2-etoxipentano, 2-bromo-4-metoxihexano. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo el carbono del ciclo por oxígeno. Este cambio se indica con el prefijo oxa. Oxaciclopropano, oxaciclohexano, 2-oxo-oxaciclopentano. Los éteres presentan unos puntos de ebullición inferiores a los alcoholes, aunque su solubilidad en agua es similar. Dada su importante estabilidad en medios básicos, se emplean como disolventes inertes en numerosas reacciones. La importante solubilidad en agua se explica por los puentes de hidrógeno que se establecen entre los hidrógenos del agua y el oxígeno del éter. Los éteres simétricos pueden prepararse por condensación de alcoholes. La reacción se realiza bajo calefacción de 140 grados centígrados y con catálisis ácida. Así, dos moléculas de etanol condensan para formar dietiléter. Cuando uno de los alcoholes es secundario o terciario. En este caso, la reacción transcurre en condiciones más suaves, a través del mecanismo. La reacción entre un aloalcano primario y un alcoxído, o bien alcohol en medio básico, es el método más importante para preparar éteres. Esta reacción es conocida como síntesis de Williamson.